Mucho gusto, ¿cómo estás? Soy Ricardo Medina, soy director de la Oficina de Vida Familiar aquí en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, y esto es Liderazgo Laico y Mayordomía. Bienvenido, bienvenida. La sesión de hoy es para ayudarte a ti a reconocer, aceptar y darle buen uso a la gracia que recibimos de nuestro Señor y que se pone al servicio del bien común como discípulos o discípulas de Cristo. Vas a notar que vamos a reflexionar sobre esta noción de mayordomía o corresponsabilidad desde una óptica que no es tan común. Muchas veces entendemos la mayordomía o la responsabilidad como cuidar recursos físicos o recursos personales. No, no se trata de esto. En este caso queremos cuidar recursos espirituales y comunitarios del lugar donde vivimos. Y entonces vamos a ver que hay un triple don o un triple oficio que es confiado a nosotros de manera particular. Es decir, a ti, María o Juan, a mí, Ricardo. Y entonces hay que ver cómo trabajamos eso para el bien común. Y también vamos a ver a lo largo del documento que esto no es precisamente una idea mía, sino que esto se apoya ampliamente en la escritura, la tradición y el magisterio de nuestra iglesia. Espero que la presentación resulte especialmente interesante para ti, que tienes un rol de liderazgo o trabajas ya en la iglesia o lideras tu comunidad y lo quieres hacer con un sentido espiritual más profundo. Para hablar de mayordomía, lo primero que necesitamos hacer es hablar de gracia. Hay distintos modos de entender la gracia. Uno de ellos es como ayuda supernatural, es decir, ayuda gratuita que viene de Dios nuestro Señor. Y de un modo un poco más proactivo, podemos decir que gracia es el modo en que Dios comunica su propia naturaleza con la nuestra. Y al comunicar, me gustaría que la imagen en tu mente fuera de vasos comunicantes, no de datos transmitiéndose de un lado al otro. Es decir, cuando tú tienes vasos comunicantes, el nivel del agua, sin importar la forma del vaso, está al mismo nivel. Entonces, la gracia es el modo en que Dios comunica su naturaleza divina con la nuestra, no el modo en que nos las dice, el modo en que nos la transmite para que estemos en perfecta armonía con Él. Y entonces, bueno, ¿para qué hace Dios esto? Básicamente para tres cosas. Para expandir el amor, para amar más, para que entendamos el plan tan bonito y maravilloso que tiene con nosotros, y para que le ayudemos a cuidar unos de otros y cuidar de la relación que tenemos con Él y también cuidar de la creación que ha puesto a nuestra disposición. Entonces, esas formas se van traduciendo en situaciones específicas donde podemos conocer más a detalle a Dios, donde también nos damos cuenta de que es el creador del universo. Y entonces eso nos inspira así como, wow, esto es en serio, ¿no? Que es traducido en la escritura como temor de Dios. También nos permite captar qué es lo que está diciendo y actuar con más sabiduría y también discernir desde una manera espiritual cuál es su voluntad para nuestra vida personal y nuestra misión compartida. Y por otro lado, también para cuidar de todo esto, nos inspira, nos lleva a dar pasos en la dirección correcta, nos da consejo y nos da la fortaleza para poder hacer las tareas que tenemos puestas delante. Estos 6 dones que nos regala el Espíritu Santo están puestos en el libro de Isaías, en el capítulo 11. Si quieres darles una revisadita, creo que te puede resultar muy interesante. Entonces, eso nos lleva a un segundo concepto clave, que es ¿qué es un don del Espíritu Santo? Es un regalo habitual que identificamos fácilmente o relativamente fácilmente, que es concedido por el Espíritu Santo, desciende a nosotros para inspirar el amor, para exhortar el entendimiento y también para edificar la comunidad. Esa edificación tiene que ver con un trabajo espiritual colectivo en el cual todos vivimos. No son propiamente edificios, sino es un reino de amor en el cual vivimos. Bueno,
Entonces, eso se va traduciendo a lo largo de la escritura en diversos roles de personas que son llamadas por nuestro Señor y son ungidas o asignadas específicamente a estas tareas. Y en la escritura podemos ver claramente roles de sacerdotes, reyes y profetas, como Aarón y Ruth, profetas como Isaías o Débora, y profetas como David o Esther, particularmente en el Antiguo Testamento. Es lo cual nos lleva a una nueva noción, o una noción más precisa, donde el carisma es una forma especial de gracia que es entregada a alguien en particular, a David, a Esther, a Isaías o a Débora, a Ricardo, a María o a Juan, que le prepara y le dispone para poner esa gracia, esa capacidad particular al servicio de un bien común, de un bien mayor que Dios está observando que es apropiado para todos y te lo está pidiendo a ti o me lo está pidiendo a mí. Ahora, lo primero que tenemos que pensar cuando un don del Espíritu Santo llega a nosotros personalmente a manera de carisma, lo primero que hay que hacer es, bueno, ponerlo en práctica. Hay que usar el don y no enterrarlo. Eso suena casi obvio, pero hay veces que no es así. Hay veces que tenemos el don guardado, o hay veces que lo enterramos porque nos da miedo y ahí se queda y no estamos trabajando con él. Para eso te invitaría tal vez a revisar la parábola de los talentos en los evangelios y ver qué es lo que pasa con el uso de los talentos y los carismas que Dios nos da. Pero vamos a partir hacia lo positivo y tú dirías, lo primero que hay que usarlos, hay que pensar en el carisma, hay que utilizarlo fundamentalmente para el bien de todos. Los dones del Espíritu Santo son para el bien común, no son simplemente para una experiencia que me sacude y me tira al piso y ya luego yo no hago nada con ella, o que no tiene un beneficio práctico que ayuda a nuestra gente a dar una alabanza mejor, una alabanza correcta, que haga que el encuentro con nuestro Señor sea más pleno, que vivamos más fielmente a lo que nos está pidiendo, o que su naturaleza se comunique mejor con la nuestra y que vayamos ganando en verdad, que vayamos ganando en luminosidad y vayamos viendo la escritura de la depuración a la iluminación, a la calidad unitiva que nos propone, o que trabajemos en la gobernanza del reino espiritual, el reino de los cielos, que estamos llamados, generando mayor orden, mayor progreso. Entonces hay que usarlos para el bien de todos y no abusar de ellos para beneficio propio, autoproclamándome como más santo o más santa o más iluminado o más iluminada, más inteligente o más importante que los demás. El abuso del carisma normalmente acaba bastante mal, ¿no? La alabanza correcta, si pienso que yo soy Juan Camaney o María Pistolas, pues eso se traduce en idolatría y es un tema bastante complicado. La comunicación o el don de profecía, si lo utilizo inapropiadamente, pues me convierte en alguien que es realmente muy difícil de trato y eventualmente me pierdo y acabo generando mi propio grupito de gente que estamos tratando de seguirnos unos a otros en vez de seguir a nuestro Señor. Y la gobernanza normalmente resulta en abusos de autoridad y problemas de sentirse superior unos que otros, lo cual a veces nos lleva a bastante problemas. Entonces, bueno, mantén esos dos elementos en tu mente, en tu corazón, usar tus talentos, usar tus carismas, ponerlos al servicio del bien común. Ahora bien, una distinción importante es por qué le llamamos a esto mayordomía y no tanto corresponsabilidad. Bueno, el término en inglés para mayordomía es stewardship y el mayordomo es el steward. Entonces, hay como dos modos correctos de hacerlo. Hablamos del positivo y del no tan positivo, ¿no? Podemos imaginarnos a dos mayordomos famosos en la cultura. Alfred, que trabaja con Batman, y Denethor, que es el mayordomo de la ciudad de Gondor, o el encargado de la ciudad de Gondor, o the steward of Gondor, se dice en inglés, ¿no? Pero fíjate cómo
opera de un modo muy distinto a Denethor. Alfred le queda muy claro que él no es el dueño de la mansión Wayne y sin embargo la cuida como si fuera de él y se preocupa que la casa está bien y se sabe los pasadizos secretos y acompaña a Batman y le ayuda y protege todo lo que hay que proteger y está siempre al pendiente, vigilando que todo se mantenga en orden, que la gobernanza esté bien, que la casa esté mejor, que en fin, todas estas cosas, ¿no? En cambio, Denethor lleva tanto tiempo solo pensando en sí mismo que ahora piensa que él y sus hijos son los dueños de la ciudad de la cual les están a cargo. Él piensa que él es el rey de Gondor, no el mayordomo de Gondor. Esto suele ser común. Hay veces que como líderes en la iglesia vemos nuestra oficina, nuestra parroquia o nuestro ministerio del mismo modo que Denethor ve a Gondor. Pensamos que es mi ministerio o mi equipo o mi trabajo porque yo lo fundé o porque por derecho me toca. Y no, es de nuestro Señor. El reino es de nuestro Señor. Esto lo decimos cada vez que vamos a misa. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuyo por siempre la gloria, Señor. Entonces, hay que acordarnos que nuestro trabajo como mayordomos, como líderes, particularmente en la iglesia, no es para nosotros mismos, sino es para el bien común. Y que en el fondo no es mi reino, no es mi territorio, así lo haya fundado yo. El reino es de Él y nosotros somos mayordomos o encargados del reino que nos está confiando. Entonces, esto nos permite acercarnos ya a una definición un poco más operativa de lo que es la mayordomía. La mayordomía es una forma de vida espiritual, no es algo que me sé, sino es un modo en el cual vivo, que me permite cuidar y acrecentar la gracia que estoy recibiendo, y ese trabajo de cuidar y acrecentar la gracia se arraiga en dos elementos importantes: la gratitud por recibirla y la responsabilidad por ponerla en buen uso. Entonces recibimos los dones de Dios con gratitud, los cultivamos de una manera corresponsable, observando lo que hace falta en la comunidad y discerniendo por qué nos está cayendo esta cubetada de gracia de manera especial a nosotros mismos, a ti o a mí, ¿no? Y luego, desde el amor, participamos con justicia y con esfuerzo en la creación del reino, llevándolo un poco más a un nivel un poco más alto, podríamos decir, y eventualmente lo retornamos de regreso a nuestro Señor diciendo: me lo diste, lo usé lo mejor que pude, aquí está, con intereses, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Entonces la mayordomía es un modo de interactuar en la comunidad. No es un papel, no es un rol específicamente, sino es una disposición desde el corazón. Ahora, esto también se aterriza en nuestra iglesia, ¿no? Por ejemplo, Lumen Gentium, que es la constitución dogmática de la Iglesia Católica, reconoce que todos los bautizados, estamos dotados y se nos ha confiado este triple oficio que también tuvo Cristo: el oficio de sacerdote, rey y profeta, que hemos venido conversando. Y aquí hay una distinción importante. El Lumen Gentium dice que estas funciones de sacerdote, rey y profeta no son exclusivamente el clero ordenado, sino que se extienden a todo el pueblo de Dios. Es decir, no son solamente para diáconos, presbíteros y obispos, sino también para gente laica como tú o como yo. Bueno, entonces, en estos 4 elementos que acabamos de comentar, hemos estado diciendo que pues, la gracia la recibimos de nuestro Señor y hay que ponerla en buen uso. Eso nos lleva a un ciclo que es recibir, cultivar, participar y al final retornar. O si lo ponemos de manera activa, recibe la gracia, cultiva la gracia, participa y distribuye esa gracia y luego retorna, ofrece lo que has hecho, ¿no?
Entonces, recibir con amor este regalo divino y este encargo que nos hace específicamente nuestro Señor. Cultivarla como una respuesta colaborativa con base a las necesidades y anhelos de la comunidad. Una respuesta colaborativa se puede decir también como corresponsabilidad, ¿no? Entonces se cultiva corresponsablemente o se cultiva entre todos. Yo puedo hacer unas cosas, tú puedes hacer otras y todos somos un mismo cuerpo místico. Y entonces lo que tú haces se combina con lo que yo hago y el reino es más bonito, ¿no? Para después pasar a participar desde el amor en la construcción de su reino. Y por último, una vez que el trabajo está hecho, tomamos el esfuerzo que hemos puesto y tomamos también el fruto de ese trabajo y lo ofrecemos de regreso a nuestro Señor. Aquí está, Señor. Tú me lo diste, hicimos esto, te lo entregamos nuevamente. Ciclo espiritual de la mayordomía. Ahora bien, cuando ponemos el elemento de mayordomía en combinación con los elementos de rey, profeta y sacerdote, tenemos el primer aspecto que es rey en imitación a Jesús, a nuestro Señor Jesús. Entonces, decimos que Cristo Rey reina sobre toda la creación. Como creyentes bautizados participamos de ese reino. Sabemos que Cristo es Rey por muchas razones, probablemente una de las más bonitas y más luminosas está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero hay muchas otras referencias que si te interesa, pues déjame un mensaje ahí en el chat y con gusto te las puedo proveer. Y entonces esto nos lleva a que nuestra mayordomía como reyes con R minúscula de su reino con R mayúscula tiene dos aspectos. Primero, sobre la autoridad. Nos toca recibir y ejercer esa autoridad desde el espíritu que nos ha sido confiada en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades. Ahora, esa autoridad no es autoritarismo. Esa autoridad es justa, es compasiva, es unitiva y es alineada a la voluntad de Dios nuestro Señor. Y para eso, fíjate cómo actúa Jesús. Fíjate las referencias a cómo es el Padre. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar. Y tiene esa autoridad, es el creador del universo. Y aún así, pues no es un Dios que anda aventando rayos por todos lados. Y Jesús no viene a condenar el mundo, sino viene a que tengamos vida eterna. Entonces, tu autoridad parte de la justicia, pero no se detiene a ello. Lleva la misericordia y levanta al que está caído. Es unitiva, no separa unos de otros, sino que une, no crea bandos. No parte de este rollo de divide y vencerá, sino al revés. Todos en unión, caminando desde el amor cada vez más cerca al Padre. Y siempre alineada a la voluntad de Dios. Incluso el mismo Jesús dice, yo sigo lo que me está diciendo mi Padre que haga. No doy testimonio de mí mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Y aún así, Él dice, yo trabajo con el Padre. Entonces, en imitación de Cristo, ejerces autoridad. También te toca ejercer autoridad como padre de familia, como madre de familia, como miembro de tu comunidad. No decir, no, pues yo no soy el jefe, a mí no me toca. O no, eso es cosa de mujeres, o eso es cosa de varones, eso le toca a mi marido. Eso hay que platicarlo entre marido y mujer, por supuesto, pero ejerce tu autoridad en imitación de Jesús. Y eso es cuidar la gracia que te ha sido confiada como mamá o como papá. Eso es utilizar la gracia que te ha sido confiada como líder de un ministerio o como miembro de una parroquia o como párroco. Segundo aspecto de la mayordomía del rey es la responsabilidad. Podemos ser responsables de todo lo que nos ha sido confiado, comenzando por la creación de Dios nuestro Señor. Entonces, esto incluye, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, pero también los bienes comunes y las decisiones éticas que mantienen que esos bienes comunes funcionando
incluyendo promover la justicia y preservar el vínculo de la paz. Hoy en día en las comunidades espirituales donde vivimos, preservar el vínculo de la paz es una forma de mayordomía muy bonita, donde básicamente rehusamos meternos en chismes y en conspiraciones y andar jugueteando con cuestiones que nos alejan, nos separan y nos dividen. Ese tipo de cosas no vienen al caso, y cuando empezamos a hacer esas cosas, no estamos dándole buen uso a las gracias que nos ha sido confiada. Somos responsables del bien de paz, del bien de armonía, del bien de espiritualidad, de comunión en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestro ministerio. Yo, Ricardo, tú, María, tú, Juan. Un siguiente elemento es nuestra mayordomía como profetas. Cristo es el profeta, con P mayúscula, cuando habla de la verdad de Dios para el mundo, ¿no? Es el logos divino. Y mucho del contenido profético es sobre Él mismo. Incluso en ese sentido, Él es cuidadoso de cómo profetizar cuando se trata de sí mismo. Ahora bien, nosotros como cristianos bautizados compartimos esa misión profética de hablar de Dios o hablar en nombre de nuestro Señor. Y entonces aquí hay dos aspectos en la mayordomía bajo el don de profecía. La mayordomía de la verdad, donde estamos cuidando la verdad como un bien en sí mismos, ¿no? Y no entramos en doblar la verdad o distorsionar la verdad o ocultar la verdad o negar la verdad, ¿no? Comienza con dar testimonio del Evangelio, de las noticias buenas de Jesús, incluso cuando esto desafía las cuestiones prevalecientes o el espíritu de la cultura o las cosas que están de moda. Y por otro lado, nuestras acciones y nuestras palabras tienen que reflejar esa verdad en la que creemos, que no solamente la creemos, sino también procuramos vivirla, estar la vida de frente o de cara a la verdad. El segundo aspecto de la mayordomía, aspecto profético de la mayordomía, es mayordomía en la proclamación, pues también nos ha sido confiado de un modo u otro proclamar esa buena nueva de que no importa qué tan mal vaya el mundo, no importa qué tan difícil están las cosas, Jesús ha triunfado. Jesús puede más que todas esas cosas, incluso especialmente para quienes son incrédulos y quienes dicen, ay, no es cierto, esta es una persona que a lo mejor ni existió. Dices, no, mira, sí existió y pasa esto y sucede de este modo y vamos a platicarlo, ¿no? Entonces, hay un elemento de proclamación que sucede dentro de tu esfera de influencia. Todo el tiempo tienes oportunidades de conversación. Hay veces que tienes la posibilidad de traer a Dios a la ecuación y compartir que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es quien está cerca de nosotros, que Él se acerca y nos enseña cómo vivir mejor. Y también nos redime cuando nos equivocamos. Bueno, ¿esas oportunidades las estás aprovechando? A lo mejor tienes posibilidad de hablar en el radio o trabajar en un editorial, o a lo mejor eres jefe de mucha gente. Y ahí me toca esa capacidad para proclamar, para decir, esto sí es cierto, aquí está. En tercer lugar está la mayordomía como sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote, con S mayúsculas, pues Él se ofrece a sí mismo como sacrificio por la humanidad. Y entonces, esto nos permite también, desde nuestro sacerdocio bautismal, participar en esta ofrenda que Cristo hace. Y aquí amerita una pequeña explicación sobre la palabra sacrificio, que hay que entenderlo más como el origen etimológico de la palabra, como sacro facere, sacrificio. Esto significa
hacer algo santo. Es decir, algo era ordinario y a través de la gracia lo convertimos en algo extraordinario y se lo mandamos de regreso al Padre. También otro modo de entender sacrificio es exaltación. Ex, desde mi corazón hacia afuera, de la realidad del mundo y hacia arriba. Ex altus. Entonces, entender sacrificio como sacro facere o como ex altus, eso nos ayuda mucho a trabajar la mayordomía de un modo mucho más luminoso, mucho más bonito. Entonces tenemos dos aspectos. Mayordomía de adoración, donde cuando, por ejemplo, participamos activamente en la liturgia y nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio espiritual vivo y santo, en plena reverencia de lo que estamos haciendo y en plena devoción de cómo estamos participando en misa, ¿no? Tomo mi vida y lo que me propongo hacer con ella esta semana, que empieza en domingo, y se lo ofrezco a nuestro Señor. Levantamos el corazón y lo ofrecemos a nuestro Señor. Estamos vivos. De un modo espiritual, le pedimos que nos guíe diciendo, tuya es la vida, Señor, incluyendo la mía, y que lo que yo me proponga hacer esta semana esté alineado con lo que tú quieres hacer. Y no es tanto que yo te incluya en mis planes, sino más bien tú inclúyeme en los tuyos, ¿no? Por supuesto, este culto, esta mayordomía de adoración, se extiende más allá de la misa y podemos ver las maravillas en la creación y darle gracias por cada bicho, cada flor, cada atardecer que nos encontramos. Se extiende a la oración diaria, al discernimiento y a los encuentros con otros. Y cuando nos encontramos con otros, llegamos a la mayordomía del servicio, que es parte también de esos sacerdotes de la iglesia. Servimos a los demás, particularmente a quienes lo necesitan, con amor, en la misma entrega, autoentrega de Cristo, que no se limita. Entonces, la mayordomía del servicio incluye obras de misericordia, limosna, justicia social, bondad espontánea, nada más porque quiero, ¿no? Y porque me lo inspira nuestro Señor. Entonces, la mayordomía del sacerdocio no tiene tanto que ver con un tema ritual, sino con una disposición de alabanza permanente a nuestro Señor que se traduce en amor a los demás. Entonces, resumiendo, la mayordomía, en tu modo de actuar como líder en tu grupo, en tu ministerio, en tu comunidad, tiene como un triple vertiente, ¿no? Hay una mayordomía de rey o de reina que consiste en cuidar y acrecentar y ganar luminosidad en cómo ejerces tu autoridad y cómo manejas los recursos de todos. Hay una mayordomía de profecía en acercarte cada vez más a la verdad y en proclamarla como te ha sido encargado. Y hay una mayordomía de sacerdocio que tiene que ver con alabanza correcta en un culto cada vez más bonito, más luminoso, más significativo, y que también ese culto se traduce al resto de tu vida en acciones fundamentalmente de servicio que tienen que ver con misericordia o con justicia social. Entonces hay un balance constante donde estos elementos se están moviendo en tu quehacer como líder en tu comunidad y que la expectativa es que, por ejemplo, al interior de la iglesia nos den una iglesia que es una en el propósito que quiere, que esté, en su forma cuando está constituida, que no esté dividida al interior, que esté enfocada en lo que estamos acercándonos, en lo que queremos que es acercarnos al camino al Padre y que lo hagamos con santidad. Entonces, una iglesia enfocada y una iglesia que es santa. A partir de esto que hemos platicado, te invitaría ahora que te preguntaras a ti mismo, o si estás viendo el video con alguien más, que conversen en el grupo en el que están, qué expresión de la mayordomía llamó más la atención a ti
en tu corazón, en tu alma? ¿Y por qué te llamó más la atención esa? Si lo estás haciendo de manera personal, te invitaría a tomar un par de notas y a reflexionar y discernir con ellas. Una segunda reflexión es cómo puedes ejercer tus funciones reales, proféticas o sacerdotales en tu trabajo. Sí, el trabajo que haces en el primer turno. Y especialmente cómo puedes ser mejor rey en tu familia, mejor profeta en tu familia o mejor sacerdote de tu hogar. Y por último, ¿cómo llevas la mayordomía hacia tu responsabilidad hacia la creación de Dios nuestro Señor? En el cuidado del medio ambiente, en cómo utilizas los recursos con los cuales todos vivimos y qué más puedes hacer al respecto como rey, profeta o sacerdote. Adelante, puedes ponerle pausa al video por un momento, tener la plática o la reflexión tanto como quieras y en cuanto estés listo le das play otra vez. Para concluir, te dejo con esta pequeña reflexión que ojalá te inspire también a abrazar el triple oficio que tenemos en el trabajo del reino, a que tomemos esta disposición hacia la mayordomía con humildad, con gratitud por lo que recibimos, con inteligencia y también con muchas ganas, que se resume a algo que dice nuestro Señor Jesús: amar a Dios nuestro Señor con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, así como amamos a nosotros mismos y a los demás. O en palabras de nuestro magisterio y nuestra tradición de la Iglesia, ser totalmente sacerdote, profeta y rey. Espero que esta presentación te haya gustado. Deseo que tu mayordomía en tu grupo o ministerio refracte el amor de Cristo y transforme el mundo. Si te gustó, dale like, suscríbete y espero nos veamos pronto. También aquí están mis datos de contacto por si quieres llamarme. Nos vemos pronto.